Pulso económico. Como siempre, vamos a empezar mirando atrás, mirando al IBEX 35 y a su marcha en la sesión de hoy. 0,31% de caídas, 9.252,1. Hemos perdido los 9.300, como es obvio, con algunas empresas que hoy han progresado y bastante. Es el caso de los laboratorios Rovi, 5,79 arriba. Es el caso de los laboratorios Grifols, 1,09 arriba. Y es el caso de Enagas, que hoy progresa 0,92. En el territorio del rojo, en el territorio de los que hoy han tenido peor ejecutoria, destaca Naturgy, que hoy se deja en la sesión 2,91, Fluidra 2,41 y la inmobiliaria Colonial se deja 2,05. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro que más les van a interesar del debate que sobre asuntos económicos mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes desde sus hogares no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa de debate económico hoy tenemos que hablarles de algo un poquito contradictorio. Han salido los datos de actividad económica de la eurozona y en febrero, gracias al impulso de los servicios, pues se acelera. Tanto se acelera que ya con esos datos parece lógico pensar que el Producto Interior Bruto de la eurozona, insisto, crezca en febrero un 0,3%, lo cual estaría muy bien. Sin embargo, esto parece que ha decepcionado a los inversores y ha conseguido un efecto bastante contrario. Luego lo analizaremos. Por otro lado, el indicador clave que revela que España nunca ha llegado a recuperarse de la crisis del 2008 ya está a nuestra disposición. El consumo individual es un indicador más depurado que la renta per cápita. ¿Y qué dice el consumo individual de los españoles? Pues que está un 25% más abajo que en 2007, lo cual desde luego no es nada para celebrar. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Siempre es un gusto verla. Lo mismo, ¿qué tal? Todo bien, ¿no? Imagino. Todo muy bien. Don José Luis Fernández Santillana. También es un gusto verla. Usted, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegro. Vamos a empezar con la sesión. El IBEX ha cedido, eso está claro. Caídas de Wall Street que se han trasladado a Europa, podríamos decir, a nivel general, en una sesión donde esto que hablábamos antes del PMI, pues a pesar de que pulveriza previsiones, a nosotros nos ha hecho perder los 9.300. Claro, pero precisamente es por eso, porque pulveriza, y entonces, que además ha sido mucho mejor de lo esperado, parece que hay esa fortaleza económica o que vemos datos macro buenos, pero eso lo que puede hacer es que efectivamente, o lo que hará probablemente, desde luego en Europa seguro hasta el verano, es que continúen las subidas de tipos. Claro. Y eso para la bolsa, el efecto para las compañías, para la financiación, etcétera, pues tiene el efecto contrario y el mercado no lo convence. Para empezar, porque es probable que la inflación continúe. En este caso continuará por el lado de la demanda, es decir, si suben los salarios, si sube el consumo, cosa que eso no es malo. No es como el año pasado que tuvimos esa inflación por el lado de la oferta, ¿no? Por la guerra de Ucrania, etcétera. Pero para lo que es la bolsa, la primera reacción siempre, sobre todo en estos tiempos, en realidad es un poco de miedo y de pánico cuando vemos datos muy fuertes. Pues entonces los bancos centrales van a continuar. Sí, o sea, en otros términos, ese aterrizaje suave que se planteaba respecto del tema económico por parte de los bancos centrales, de subidas más moderadas de tipos, con este crecimiento de los PMI, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que hacen es, oiga, los bancos centrales van a coger la rienda y van a endurecer la política de tipos, con lo cual automáticamente la gente tiende a traspasar de la renta variable a la renta fija, ¿no? Porque, bueno, pues da más y más seguro, ¿no? Este es el juego. Yo creo que en cualquier caso todavía hay margen de maniobra en la bolsa española y esto al fin y al cabo, decir, hombre, es que yo creo que en estos 2 meses que llevamos prácticamente están recuperando buena parte de las pérdidas que quien las tuvo el año pasado, el ejercicio pasado, con lo cual la bolsa va bien y yo creo que, bueno, pues esto hemos pasado de los 9.300, 250 y seguirá subiendo. Yo creo que las perspectivas son buenas porque hay mucho margen de maniobra todavía. Bueno, sigámonos adentrando en la posmodernidad. Así es que los PMIs pueden significar aumento de tipos, con lo cual el inversor recela, con lo cual la bolsa baja. Bien, bien. Pero entonces, ¿por qué los bancos también bajan? Bueno, yo creo que hay un poco de sobrecompra, ¿no? Y también de miedo, porque es verdad que la pregunta es muy buena, porque si hay esa subida de tipos, lo que ya hemos dicho siempre y lo que hemos visto el año pasado ya han sido los protagonistas, los bancos se ven beneficiados, ¿no? Esa es la teoría y efectivamente así ha ocurrido y los resultados que hemos visto de la banca ahora del año pasado
son francamente buenos, ¿no?, en la mayoría de los casos. De hecho, algunos los hemos comentado aquí, Sabadell, etcétera. Pero sí que es verdad que en determinados casos, yo creo que cuando hay esta incertidumbre, el mercado también deshace un poco posiciones, recoge beneficios, que yo creo que es lo que ha pasado un poco hoy. Y luego Estados Unidos marca mucho, porque lo que has dicho al principio es verdad. O sea, yo creo que lo que ha pasado hoy en la bolsa europea ha sido más contagio de Estados Unidos que el PMI, porque cuando se publicó el PMI hasta que las mayores caídas han sido después de abrir Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un poco recogida de beneficios. En algunos casos nosotros tenemos un ranking, de hecho, de acciones sobrecompradas, sobrevendidas en base a muchísimos parámetros, que si no me equivoco se cuelga mañana en la web. Y no lo hago yo, lo hace el departamento de análisis y creo, porque ahora mismo no sé de memoria, que ahí hay algún banco, ¿no? Entonces ahí es donde pues, el mercado deshace posiciones y recoge beneficios. Sí, no, más allá de deshacer algunas posiciones, también es cierto que ese efecto contagio de Estados Unidos viene con retraso, es decir, que ayer Estados Unidos estaba cerrado. Es decir, y a partir de ahí todo tenemos de alguna manera 24 horas de retraso, es decir, que el efecto contagio llega con un día de retraso, entonces no pasa absolutamente. En cualquier caso, el comportamiento de España es ligeramente mejor que el resto de las bolsas europeas, de Frankfurt, etcétera, es decir, que por ese día yo no me preocuparía mucho, ¿no? Y yo creo que el tema de fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, oiga, esa reacción de los bancos centrales que van a apretar las tuercas y luego los bancos nacionales que hacen, oiga, es que los depósitos no los están remunerando, con lo cual la gente también deja de llevar ahí el dinero, ¿no? Y busca otro. Estamos viendo las colas en el Banco de España simplemente para coger los bonos y letras del Tesoro. Eso pasa en otros países también. Con lo cual, hombre, los bancos está bien si me dan, pero ya la gente dice, oiga, los poquitos ahorros que tengo, vamos a ver si me dan algo más, ¿no? Y por tanto, los bancos tendrán que cambiar seguramente parte de su política, no solamente ir a prestar, sino también a empezar a remunerar los depósitos, ¿no? Luego hay que decir una cosa, en España, lo que decía José Luis es verdad, como el índice, o sea, en nuestro caso, como tiene bastante peso la banca, yo sí creo que en el largo plazo ese posible impacto que pueda ser negativo para la banca, por los argumentos que estamos diciendo, sí que va a ser más intenso probablemente en otros índices. O sea, es decir, porque aquí la banca española lo está haciendo algo mejor que, por ejemplo, muchos otros bancos europeos, a pesar de tener ese peso tan importante en el índice. Bueno, disponemos de un indicador nuevo y clave para ver cómo ha evolucionado España desde la crisis del 2008, lejana crisis ya, y resulta que el consumo individual es el indicador FETEN, el que afina más incluso que la renta per cápita. Y ese indicador del consumo individual dice que estamos un 25% por debajo de lo que teníamos en 2007, por ejemplo. Bueno, es algo que yo no tenía el dato tan exacto, pero lo que está claro es que si en España habitualmente la demanda interna siempre es un indicador y la demanda interna está muy vinculada con el consumo doméstico de las familias. A partir de ahí, si los últimos datos que hemos manejado todos es que ha habido una pérdida generalizada de poder adquisitivo en nuestros últimos 8 años, oiga, pues a partir de ahí, oiga, si pierde poder adquisitivo, si los precios en estos 2 últimos años no han subido, pues mi capacidad de compra disminuye y por tanto las situaciones, no quiero hablar de pobreza, pero desde luego de menor gasto, están ahí y buena parte del no crecimiento del PIB tiene que ver precisamente con esa caída del consumo, ¿no? Y la caída del consumo viene porque no tengo cash para poder consumir. Claro. A ver, yo quiero decir una cosa que ese indicador que me parece muy interesante, pero no quiero hacer mucha demagogia en el sentido que yo toda mi vida, desde que estudio la carrera, lo que sí que se usa, o sea, que es bastante representativa al final, es la renta per cápita, que es verdad que lo que dicen sobre este indicador es la renta per cápita coge el PIB agregado y, por ejemplo, ahí está metido los beneficios empresariales. Entonces no es tan representativo y es verdad que este indicador me ha parecido muy interesante y que nos está dando mucha información, pero bueno, al final también, por ejemplo, cuando las empresas tienen beneficios es porque la economía va bien y también hay consumo. Esto un poco por aclararlo para el que ahora nos oiga no diga nunca más voy a utilizar la renta per cápita, porque al final es lo que, bueno, para comparar yo creo que es bastante representativo. Ahora, sí que es verdad, ya estoy muy de acuerdo con José Luis, que lo que nos está diciendo es que a nivel individual o a nivel economía doméstica, las familias, porque además ese indicador lo que mide es precisamente eso, el consumo, la cesta de la compra, la electricidad, etcétera, es bastante desolador, porque ya no me acuerdo desde qué año ha salido el dato, pero no hemos superado desde el 2008, creo, con lo cual al final es muy desolador. Creo que sí demuestra el problema que hay en España, pues por ejemplo, bailado, ¿no? Con el desempleo, al final los salarios tampoco se incrementan o se han incrementado como al ritmo que debería.
como lo han hecho los precios, con lo cual el panorama no es nada positivo y es un indicador muy representativo de la situación. Bueno, vamos a abordar un asunto que es precisamente cómo afrontan el cambio de ciclo las SOCIMIs. Merlin, Colonial, LAR, todas esas promotoras, Metrovacesa, Neinor, Viacélere, en total 35.000 millones en activos y un apalancamiento de unos 11.000 bastante controlado, pero ¿están ya en la vía para entrar en el túnel o no? Yo creo que todas en ese informe concretamente tienen perspectivas muy positivas. Es curioso porque, por ejemplo, de las SOCIMIs, yo creo que la que en mejor posición está es Merlin. Tiene además un precio objetivo que le da todavía un recorrido de hasta un 10%. Y luego, sin embargo, a nivel cotización es un poco la que más estancada está. O sea que luego al final quizás la que más recorrido tiene, pero bueno, llevan un lateral desde hace bastante tiempo. La mayoría de ellas llevan desde principios de noviembre que su valor en bolsa refleja un poco esta situación. Y luego respecto a las promotoras, todavía está en una situación mejor, si pensamos en la deuda, por ejemplo, todavía es menor, ¿no? Con lo cual, las perspectivas ahora mismo, aunque los datos que tenemos son hasta septiembre, o sea, habrá que ver un poco también la última parte del año, pero son bastante positivos en la mayoría de ellas. Metrovacesa también me gusta bastante dentro de lo que son promotoras, o sea, ahí hay potencial. José Luis. Sí, yo me voy a un análisis más doméstico, ¿no? Es decir, el ladrillo siempre da buen resultado. Entonces, buena parte de los ahorros de la gente están en el ladrillo. Es decir, yo, más de un compañero te dice, no, tengo aquí un pisito alquilado, ese es mi complemento para la pensión del futuro, ¿no? Y como él, muchísimos ciudadanos de este país, ¿no? Con lo cual, todo aquel que se mueve en ese ámbito del ladrillo, sobre todo el ladrillo, si está encima mejor construido y está empezando a haber demanda de ladrillo bien construido, sí. Pues hombre, no tiene mala pinta, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho, seguramente, con esta tradición española de buena parte de nuestros ahorros, derivarlos hacia el ladrillo, porque ya se ve que la rentabilidad que dan los bancos hoy en día es ninguna, ¿no? Es que ha cambiado mucho además en los últimos años, yo creo también la mentalidad del inversor, pues lo que dices tú, los bancos ya no dan tanto, pero vamos, yo desde la parte bursátil, que es un poco la que, o sea, se refleja en... Llevan una buena racha y tiene razón, yo creo que cada vez la demanda, pero sobre todo a nivel números es que están... También. Han mejorado mucho, suele ser un sector muy endeudado, es verdad que ahora los tipos de interés si siguen subiendo, esto no es lo mejor para este tipo de sectores, pero tienen como los deberes hechos y han dejado bastante limpita la deuda. La pandemia les ha venido bien, también ese parón de actividad que hubo les ha venido muy bien para de alguna manera equilibrar las cuentas, ¿no? Eso es, ver sus activos, o sea que están en buena posición. Vamos con algún nombre propio. Hoy es la tercera en subidas. Enagas ha ganado un 7% o menos por el recorte de los ingresos regulados, pero cumple en general con los objetivos. Ha ganado en el año 22 375 millones, ha reducido un 19% su deuda. Vean lo que ha presentado hoy Enagas. Enagas registró un beneficio neto de 375,8 millones de euros en 2022, lo que supone un descenso del 6,9% respecto a un año antes por el impacto del marco regulatorio 2021-2026, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, Enagas supera el objetivo establecido para el año 2022 de lograr un beneficio de entre 380 y 390 millones de euros, que incluía la plusvalía neta de la venta del gasoducto de Morelos, operación que prevé cerrar en el primer cuatrimestre de 2023. Enagas ha subrayado haber cumplido con todos los objetivos establecidos para el año 22, gracias al alto grado de ejecución del plan estratégico desde su presentación el 12 de julio. La compañía ha destacado que en un año de gran volatilidad en los mercados energéticos, el sistema gasista español ha funcionado con una disponibilidad del 100% las 24 horas todos los días del año, y sus infraestructuras han sido clave para la seguridad de suministro de España y de la Unión Europea. Sara Carbone, ¿qué te ha parecido la presentación de Enagas? Bueno, o sea, los resultados no son súper fuertes, es decir, son algo débiles, ¿no? En algunas variables, en algunos indicadores como el EBITDA y demás, sí que está un poco por encima de lo que se esperaba, pero vamos, no son para tirar cohetes, pero aún así sí que es verdad que al final, pues un poco lo que
lo que estáis comentando, pues ha superado un poco el objetivo que tenía previsto, y es verdad que el mercado hoy lo ha premiado. También tengo que decir que no es mucho decir, porque hoy o sea, habrá sido la tercera que más ha subido, pero no sé, ha subido poco, muy 0,92. poco, claro, 0 con algo. Por eso te digo que al final hoy no es mucho decir, y además ha tenido volatilidad durante la sesión, ¿no? El tema aquí es que para el año que viene esos ingresos, que es de donde viene el grueso de estos resultados, regulados, pues va a continuar igual, con lo cual lo que tenemos que ver es cuáles son las expectativas para el año que viene, y ahí hay muchos retos por delante y bueno, y frentes abiertos para que en el tiempo pueda continuar con la confianza del mercado. Bueno, creo que hay una cuestión práctica también entre el anuncio que ha hecho, es que va a mantener el dividendo, y esto siempre es una cosa, digo, es una cosa muy práctica, ¿no? Oiga, tal como está así, ¿no? Yo le mantengo el dividendo, es decir, he ganado menos, pero he ganado, he hecho más o menos los deberes y encima le remunero, o sea, pues ya está, o sea, eso da cierta confianza y tranquilidad al inversor. Me parece que esto no es menor. Vamos a ver qué pasa con el mercado regulado del gas, es decir, teóricamente esta situación ahora que tenemos de alguna manera de la excepción ibérica se acaba. Y por tanto vamos a ver cómo afrontamos el año, si se repercute o no, y qué va a pasar, ¿no? No olvidemos que hay una demora con todo el tema del gas, de la tarifa de último recurso a este año, que se va a trasladar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona y cómo responde, ¿no? Es decir, los usuarios del sistema, porque al final todo el mundo canaliza el gas a través en este caso, de Nagas, ¿no? Y eso, no, hombre, no digo que sea una situación de monopolio, pero bueno, casi, ¿no? Bueno, otro nombre propio. Las acciones que más han subido en el día de hoy son las de Robi, 5,79 arriba. Y eso se debe a que, bueno, pues sus cuentas demuestran que han ganado un 30% más el año pasado y ha mejorado el dividendo, y sacan unos beneficios del ejercicio 22 de unos 200 millones. Esto sí que han sido unas subidas potentes para cualquier sesión. Pocas veces hay subidas tan potentes de más del 5% y unos resultados buenísimos, porque prácticamente no hay variable que nos suba. O sea, sube el EBITDA, sube los ingresos, el dividendo, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, bueno, pues el mercado lo ha premiado. Sí que además es ¿cómo se dice?, por fundamental. Nosotros consideramos que tiene potencial. El Morningstar, que es lo que usamos y para el tema todo de análisis fundamental, le está dando un precio objetivo que le da un potencial todavía de un 10%. Y sí que pensamos que para el año que se plantea, es decir, para el 2023, es una compañía que puede tener bastante potencial y recorrido, y que además va un poco al margen de lo que es el entorno, pues un poco lo que hablábamos antes en el sector bancario o determinados sectores, o el sector inmobiliario con las subidas de tipos, etcétera. Son compañías que, si lo hacen bien, pueden ser un poco como, no sé si la palabra refugio, porque en bolsa eso es mucho decir, pero bueno, sí, un poco refugio para algunos inversores. Una pasantía. Sí. Bueno, vamos a ver, estas cosas de las farmacéuticas parece que van bien. La verdad es que los resultados son buenos. Yo tengo mis serias dudas qué puede pasar este año, ¿no? Es decir, en la medida que una buena parte también de los beneficios de estos dos han estado ligados a la fabricación y distribución de las vacunas, que eso ha sido, bueno, y eso se acaba. Es decir, que ahora mismo hay alguna que ha dejado, de hecho, alguna de estas compañías ha dicho, por ejemplo, la vacuna española no la vamos a fabricar porque ya no hay potenciales clientes. Con lo cual no sé, digo, más allá de los productos habituales, si esto, que ha sido un detonante, cómo se va a comportar en 2023, ¿no? Yo espero que lo del COVID se acabe, y se acabe de verdad, y que por este tema yo no tengo ganas de que ninguna empresa se hunda por esta situación, pero me parece que es un elemento que ha condicionado la evolución de las farmacéuticas y que ahora también puede condicionar algún resultado en el futuro. Porque no sé hasta qué punto tenían perspectiva de seguir invirtiendo o no. Parece que se van a producir desinversiones en esa línea de trabajo, porque al final, no nos olvidemos, es decir, no hay ningún antiviral real todavía contra el COVID. Es decir, ha habido vacunas, pero que no son de alguna manera definitivas, porque no impiden el que te contagies, sino simplemente impiden o te alivian la situación si la tienes. Bueno, vamos a ver, yo espero que esto pase y todos nos quedemos muy tranquilos, pero bueno. Don José Luis, aquí le espero. ¿Cuál es la duración media de un contrato en España un año después de la reforma laboral? Dice, pues no llega a 52 días, por poco, pero no llega. Menos que un año antes de la reforma, 2 años antes, también mucho menos. Entonces, la reforma ha producido unos efectos un tanto engañosos, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno cuenta la película según le va en este caso, ¿no? Sí, pero vamos a ver, yo quiero dejar una cosa clara. Uno de los objetivos de la reforma, que de alguna se comprometió con Europa, era que había que disminuir la tasa de temporalidad, que era excesiva.
Eso desde el punto de vista numérico se ha conseguido, es decir, hemos pasado, estamos en vías de conseguirlo, de estar en torno al 27% a estar ahora en torno a un 17%. Bueno, bien, estupendo. Por lo tanto, ha aumentado la contratación indefinida. Vale, hasta ahí se lo compro, estupendo. Vale. Ahora, la siguiente pregunta, la pregunta del millón es, oiga, otro de los objetivos es que los contratos tuviesen más extensión, se trabajase más tiempo. Oiga, los contratos temporales, pues no han mejorado, o sea, de hecho, duran menos que el primer año de la reforma, que en 2022, y menos que en 2021. 2 días, oiga, tanto rollo, tanta reforma para quedarnos como estamos. Pero voy a otro dato que me parece que es el más importante. Los contratos de menos de 7 días, que son los que teóricamente había que atajar, oiga, es que se han incrementado. Es que más del 33% de los contratos temporales que se hacen son de menos de 7 días. Uno de cada 3 es un contrato de menos de 7 días. Oiga, esto no va bien. Pero si me voy a la contratación indefinida, que es la chachi, la buena, y yo troceo contratos indefinidos a tiempo completo, contratos indefinidos a tiempo parcial, y esto de los fijos discontinuos, oiga, no llega al 50% los contratos indefinidos que tienen una jornada completa. Entonces, a partir de lo que nos estamos encontrando es un troceo del empleo, estamos más gente trabajando, pero menos horas de trabajo. Ahora, el dato que no está en el informe que hemos presentado hoy, pero que está en el de la semana pasada. Las bases de cotización, por tanto, lo que tiene que ver con la retribución que se percibe de los contratos indefinidos, lo que llevamos de 2022 hasta finales de 2022, han caído todas. Eso quiere decir que el componente salarial ha disminuido. En baja incluso. Claro, pero lo más divertido es que, oiga, un contrato temporal a tiempo completo tiene una base de cotización más alta que un contrato de fijo discontinuo a tiempo completo. Pues hombre, no sé yo qué es lo que es precario y qué es lo que deja de serlo, ¿no? En ese juego. Entonces, me parece que lo realmente preocupante es esta situación, ¿no? Oiga, es que si yo comparo los meses de enero, 2021, 2022 y 2023, para coger meses homogéneos, sí, ¿no? Antes, primer mes de la reforma y ya con un año de alguna consolidado. Oiga, es que desde 2021 a 2023, en enero, los fijos discontinuos han crecido más de un 1.800%. Oiga, sí, que ya estaban inventados, ¿eh? O sea, que los fijos discontinuos no es un invento de la reforma laboral. Ahora, el uso que se está haciendo de ellos, pues tengo mis serias dudas que se esté ajustando a derecho. Y luego que la contratación a tiempo parcial se ha incrementado y la que menos crece la contratación indefinida a tiempo completo. Entonces, oiga, aquí nos están vendiendo la moto, es decir, más gente trabajando, pero cambia la manera de cómo, ¿no? O sea, es como... Hay mucho de semántica. Quizás lo más representativo para que ustedes tengan idea cierta de que hemos perdido fuelle en materia de mercado laboral, es que en el mes de enero hubo un 25% menos de contratos, claro. Número de contratos versus números de contratos, 25% de caída. Claro, pero es que, vamos a ver, si yo creo que podemos todos tener un cierto consenso que una medida de la actividad económica es el número de contratos que se realizan. Decir, oiga, necesito gente, contrato. Entonces, sin distinguir si es indefinido o temporal. Oiga, es que ha caído con respecto al mes de enero del año anterior, por tanto, 2 meses afectados por la reforma laboral, un 25%. Se hace un 25% menos de contratos. Esto, lo que quiere decir, unido a lo que fue el cuarto trimestre de nuestro PIB, que fue prácticamente de crecimiento, vamos a dejarle un poquito, una decimilla para andar por casa, pero real es prácticamente nulo, es que el empleo se está resintiendo. Y que vamos a empezar, a poco que esto nos vaya un poquito mal, yo no lo deseo para nada, podemos empezar a tener una crisis de empleo otra vez potente este año, ¿no? Es decir, que se puede empezar a destruir el empleo con relativa facilidad. Yo creo que no, y lo que nos están diciendo es, hay más gente trabajando, sí, pero ¿en qué condiciones? Claro. Y esto, algún día lo hablaremos con más calma, don Xavier, es la reforma oculta de nuestro sistema de pensiones. Porque toda esta gente que no está trabajando con jornadas completas, que está teniendo menores salarios, van a ser pensionistas pobres. Y es un menor gasto en pensiones, que es lo que no nos están contando y es a donde nos están llevando. Por cierto, hay constructoras de obra pública que están amenazando con dejar desiertas obras por valor de 7.000 millones, que si el Gobierno no aprueba la prórroga de los mecanismos de revisión de los precios de estas obras, pues las van a abandonar. Eso afecta fundamentalmente a ayuntamientos y también a autonomías. Es justo lo que iba a decir, que sobre todo en ayuntamientos, en sitios más pequeños, etcétera.
y que además no es la primera vez que pasa, si no me equivoco, pues entre comillas, amenaza o la situación está ahí, pero veremos a ver si se revisan los precios o no, pero tiene pinta de que ya va con retraso además, porque esto es para marzo, con lo cual tenemos otra cosa. Incluso han dicho que lo iban a hacer, o sea, había habido un toque por ahí de que parece que eso no lo iban a hacer. Entonces, me parece que este tipo de cosas hay que revisarlas, pero no solamente eso, a nosotros nos parece que cuando el gobierno legisla cosas de cualquier tipo, sobre todo lo que afecta a este tipo de situaciones de contratos públicos, tiene que poner una cláusula que indique que se van a revisar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema del salario mínimo, ¿no? Todas las contratas de limpieza de los ayuntamientos que se hicieron con un salario para el personal, ahora tienen otro. ¿Y cómo lo van a pagar? Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes por su interés y su atención. Les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política.